Queridos amigos de la diócesis de León en Nicaragua, soy el padre Antonio José Velázquez Delgado. Presté mi servicio en el Departamento de Familia, Vida y Juventud del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN y actualmente me encuentro prestando servicio como subsecretario en la Conferencia Episcopal Venezolana. Para mí es un motivo de alegría el que me hayan pedido compartir con ustedes este tema de reflexión sobre los desafíos en el acompañamiento a las familias desde la pastoral familiar. Es importante, en primer lugar, el poder comprender qué es la pastoral familiar. Y muchas veces como agentes de pastoral podemos confundir la pastoral familiar como acción evangelizadora por el carisma de un movimiento en particular. Los movimientos que son importantes dentro de la vida de la iglesia y aportan también en la evangelización forman parte de la pastoral familiar. La pastoral familiar es la acción evangelizadora de la iglesia que acompaña y que integra a las familias y la realidad de cada una de las familias. Como muy bien nos lo expresa la exhortación Amoris Laetitia, nos dice acompañar en las familias ante las realidades, heridas, sufrimientos, rupturas y diversas situaciones por las que atraviesan nuestras familias. Entonces tenemos como gran desafío el poder comprender que como pastoral familiar debemos acompañar a las familias y a sus realidades específicas. La pastoral familiar no es un movimiento eclesial específico, es una acción evangelizadora de la iglesia. ¿Por qué insisto en esto? Porque es importante, porque muchas veces queremos llevar la pastoral familiar como una acción específica de un movimiento y no acoge a todos los diversos movimientos que a través de sus carismas y a través de las acciones específicas en la evangelización acompañen los procesos de pastoral en la vida de la iglesia, a las familias y a sus realidades. Por eso es importante el poder comprender que en la pastoral familiar tenemos un gran desafío: acompañar. ¿Y qué es acompañar? Quiero resaltar estos principios fundamentales que debemos tener en consideración para el acompañamiento. Acompañar es la acción de caminar con la otra persona, salir al encuentro de la otra persona, teniendo unas actitudes importantes cuando salgo al encuentro. Recordemos que el Papa Francisco nos invita a salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, ser una iglesia en salida, una iglesia que sale al encuentro del otro. En este caso, por eso en la pastoral familiar tenemos ese gran desafío: acompañar. Y acompañar es caminar con la otra persona. Pero caminamos con la otra persona escuchándole. Por eso es fundamental e importante escuchar a la otra persona, escuchar su historia, su realidad, sus acontecimientos, sus sufrimientos, sus alegrías, su desesperanza, desilusiones, pero también sus esperanzas. Escuchar. Aquí tenemos otro gran desafío. ¿Cómo estamos escuchando la realidad de nuestra familia desde la pastoral familiar? Otro también desafío dentro de ese acompañar, caminando, escuchando, es iluminar. Iluminar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio, a la luz de lo que Dios quiere como designio, como proyecto para con la familia. Esto es importante, que cuando iluminemos este proyecto o iluminemos este caminar ante el acompañamiento que realicemos a las familias, que podamos también como agente de pastoral el poder formarnos. Y por eso yo aplaudo que en este fin de semana ustedes están reunidos justamente realizando su asamblea de pastoral, donde están dedicando espacio a la formación.
Entonces, la formación es importante. Podernos iluminar también de esta formación interdisciplinaria y aparte a la luz del magisterio, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué pide Dios en su designio, en su proyecto para con la familia? Por eso tenemos que acompañar a nuestras familias con la finalidad de entrenarlas a tomar decisiones. Son las familias, desde ese acompañamiento, que deben tomar decisiones hasta ellas lograr esa autonomía y ese crecimiento. No indicarles, porque muchas veces queremos ser como que recetarios, quererles decir qué es lo que tienen que hacer. No, en ese acompañamiento donde se camina con ellos, donde se les escucha, donde se les ilumina a la luz de lo que Dios quiere, el trayecto, el caminar de esta familia, las familias puedan discernir y comprender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios les está pidiendo, para vivir ese cambio, para vivir esa conversión, para recibir a Dios también dentro de su corazón. Entonces, es importante tenerlo en consideración. Acompañar nos da la idea de hacerse compañero de camino. Por eso en la pastoral familiar tenemos que hacernos compañeros de camino. Algo así como lo hizo Jesús con los discípulos de Emaús, cuando se acerca a ellos y camina con ellos hacia el lugar al que se dirigen. Gracias también al acompañamiento de Jesús, fíjense ustedes cuando leemos el texto de Emaús, los discípulos están atribulados, desilusionados, sentimientos que experimentan. Por la desgracia, también recuperan el ánimo para regresar a la comunidad de Jerusalén y anunciar la experiencia que han vivido. ¿Cuántas de nuestras familias, conociendo sus realidades, viven situaciones particulares con estos sentimientos? Se sienten en desgracia, se sienten en desilusiones, frustraciones, pero viviendo esa experiencia en el acompañamiento, que puedan regresar. Y regresar a la vida es regresar a la presencia de Jesús. Ese Jesús que les ama, ese Jesús que les acoge y ese Jesús que les invita a sentirse parte viva de una comunidad cristiana que es la iglesia, pero también parte de una sociedad, porque las familias viven su fe, pero también tienen un compromiso y un protagonismo social en la sociedad. Forman parte importante. Sin la familia, la sociedad no tiene razón tampoco de ser. Entonces, acompañar es salir. La pastoral familiar debe salir. Debe ir más allá de lo que está acostumbrada a hacer en su acción específica. En mi caminar con la pastoral familiar muchas veces me preocupa que podemos correr un riesgo. Y el riesgo es de vivir un confort, sentir que es un grupo de amigos, de matrimonios, donde estamos bien, se puede convertir como en un pequeño club de estatus que nos da incluso dentro de la iglesia y reconocimiento dentro de la sociedad. Nos acostumbramos a hacer los programas que venimos haciendo y muchos de ellos únicamente se centran en la preparación al matrimonio y quedamos allí, o nos quedamos únicamente en el retiro de fin de semana. Debe ir más allá. Vivir esta experiencia es importante. Crecer en la comunión, en el amor, en la unidad, como equipo de pastoral familiar es importante, pero también debe ir más allá. Debemos salir, ser iglesia en salida. Por eso el acompañar nos implica salir al encuentro del otro para caminar junto a los otros, teniendo en consideración estas actitudes que ya les he mencionado. Hay que salir a buscar a las familias. Ustedes me pueden preguntar, ¿cuáles familias? A todas las familias y en la circunstancia en las que se encuentre. No podemos decir, voy a este grupo determinado de realidad familiar. No, hay que ir a todas. Por esto, fíjense ustedes que esto nos implica que debemos prepararnos para acoger, acompañar y también para poder referir ante las diversas realidades y formaciones que están presentes en nuestra sociedad, que aportan también en esa evangelización para ayudar a esas
realidades de familia. Hay que salir en la búsqueda de la familia y de la circunstancia en las que se encuentra. Por eso, esto nos va a llevar a salir de nuestros esquemas, de nuestros prejuicios, de nuestros modos tradicionales de hacer pastoral familiar. Por eso aquí yo me atrevo a preguntarles, ¿cuáles son esos modos tradicionales que tengo muy arraigados en mi proceso de acompañamiento de pastoral familiar? ¿Qué debo hacer para salir de ellos? Eso va a generar incomodidad muchas veces, el poder salirnos de lo que estamos acostumbrados. Pero hay que hacerlo. Y es lo que la Iglesia y hoy el Papa Francisco nos invita. Salir de nuestra autorreferencialidad. Salir de nuestras estructuras que son muchas veces caducas y que no responden a la realidad, con actitudes muy rígidas. Entonces, esto nos implica ser una iglesia en salida, una iglesia misionera saliendo de esos esquemas de lo que estamos haciendo. Por eso revisemos, no para quitar, sino para evaluar, ver otros modos, otros caminos y también otros desafíos que tenemos como pastoral familiar. Por eso en el acompañamiento es fundamental primeriar. Y primeriar es tomar la iniciativa e involucrarse en el proceso. Por eso tenemos que adelantarnos, tomar iniciativas desde la pastoral familiar, sin miedo. Debemos dejar a un lado el miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los caminos. Recuerden que el Papa Francisco nos dice, hay que involucrarse. ¿Y cómo nos involucrando? Reconociendo el dolor, el sufrimiento de tantas familias, reconocer la realidad. No para juzgarles, sino para acompañarles. La iglesia tiene este gran desafío, acompañar con atención y con cuidado a sus hijos más frágiles, marcados muchas de estas realidades por un amor herido, un amor extraviado, y tenemos que devolverle como iglesia la confianza y la esperanza a estas realidades de familia. Recordemos que nadie, y nos lo dice el Papa Francisco en la exhortación Amor y Leticia, nadie puede ser condenado para siempre. Esa no es la lógica del Evangelio. La lógica del Evangelio es la misericordia. Este acompañamiento tiene unas características. ¿Cuáles pueden ser esas características? En primer lugar, un acercamiento que implica un acompañamiento personal, reconocer a la otra persona y tenerlo presente ante un mundo que necesita la mirada cercana del otro, que le contemple, que se conmueva, que se detenga ante el otro, cuantas veces sea necesario. ¿Cuántas personas viven en nuestra sociedad y en nuestra realidad, incluso hasta familiares nuestros, que necesitan que nosotros como agentes de pastoral, que la pastoral de la iglesia se detenga a contemplar, a reconocer, a mirar, a acompañar, a poder conmoverme ante la realidad del otro? Otra de las características de este acompañamiento, como parte de un arte de acompañar, es quitarse las sandalias. Cuando digo quitarnos las sandalias, es reconocer que el otro es sagrado. Y el otro, como tierra sagrada, debe ser respetado, valorado desde su dignidad. O sea, cuando me acerco ante el otro, debemos pensar y reflexionar cuál es mi actitud en el acompañamiento, en la evangelización, en el desafío como pastoral familiar. El de hacer juicios rígidos, el de condenar, el de rechazar o el de reconocer la realidad del otro. Con una actitud, con una mirada, con una acogida movida desde la misericordia y del amor de Dios, donde la otra persona no se sienta juzgada ni señalada. Y es lo que muchas veces estas personas ante estas realidades dicen, y no es porque la iglesia les condene, es porque nosotros muchas veces como agentes de pastoral
podemos cometer errores en actitudes sin querer y muchas veces queriendo de señalar o de condenar al otro por nuestra postura o por nuestra manera de hacer pastoral. Tenemos que ir al otro, tenemos que quitarnos las sandalias. No lo olviden, quitarse las sandalias para reconocer al otro y saber que el otro es tierra sagrada. Otra de las características es caminar el ritmo sanador de proximidad, es decir, estoy cercano al otro, con una mirada, como les decía, respetuosa, llena de misericordia, de compasión, pero que esa actitud y esa mirada les permita encontrarse con la sanación, con la liberación y que les aliente a madurar en la vida cristiana. Están llamados a ser cristianos. Debe llevar más y más a Dios esta experiencia del acompañamiento. Es ayudar a dejar de ser errante en el caminar para convertirse en peregrino. Entonces, cuando acompañamos, el acompañante debe vivir también una experiencia de Dios en el acompañamiento a través de la evangelización, de la acción pastoral que realizamos. Que la persona siga es a Dios, no a nosotros los hombres. Recordemos que acompañar no es una terapia porque podemos correr el riesgo de querer jugar a ser terapeutas o psicólogos. No, la lógica que nos mueve en la acción pastoral, como pastoral familiar, en el acompañamiento es la misericordia. Es reconocer al otro, escucharle, acompañarle, iluminar el camino. Escuchar con el corazón es importante, porque cuando somos capaces de escuchar con el corazón podemos encontrar el gesto y la palabra oportuna. Cuando no escuchamos con el corazón, pues muchas veces esos gestos y esas palabras no son las oportunas. Entonces, como cristianos, debemos vivir una pedagogía, la pedagogía del amor, para poder ayudar. Es importante también comprender que nosotros como acompañantes desde la pastoral familiar que acompañamos a las familias, debemos reconocer cuáles son nuestras limitaciones como agentes de pastoral, como pastoral familiar. El poder corregir sin juzgar, el poder comprender la propia experiencia, el poder valorar que también como agente de pastoral necesito ser acompañado para poder acompañar a los demás. El poder saber que debo alimentar también como agente de pastoral mi vida espiritual, mi experiencia de fe, como discípulo misionero del Señor, que salgo, que voy a anunciar la buena nueva de Jesucristo ¿a quién? A las familias. Vivir verdaderamente como discípulos misioneros que acompañan a otros discípulos misioneros. Esa acción de acompañamiento de la pastoral familiar se realiza a nivel personal, a nivel grupal, a los esposos, a las familias, a los hijos, a la acción evangelizadora. Podemos tener medios formales, no formales. Tenemos espacios donde realizar ese acompañamiento en la familia como tal, en las escuelas, en las parroquias, en los grupos de catequesis y en otros tantos espacios que tenemos. Sin olvidarnos de las familias alejadas y las cuales deben integrarse en la parroquia, pero necesitan de una ayuda eventual que les permitan sentirse parte de una comunidad cristiana. ¿Cómo llegar a los vulnerables? ¿Cuántas realidades vulnerables encontramos en ese desafío que tenemos de acompañar desde la pastoral familiar en la acción evangelizadora a tantas familias? Reconocer cada una de las situaciones, las crisis, las fortalezas que encontramos, las debilidades que también están presentes. No olvidemos que cada familia tiene necesidades específicas y desde la pastoral familiar, cada familia requieren ser identificadas y atendidas. Debemos acompañar. Por eso,
una conclusión del sínodo que quiero tener presente en este momento con ustedes, con el cual también quiero ir terminando esta presentación, es que el sínodo nos dice de la familia que como iglesia y como pastoral familiar se debe fomentar un lanzar a la iglesia. Y cuando hablamos de un lanzar a la iglesia es que la iglesia desde la pastoral, desde el acompañamiento, pueda abandonar las redes viejas y ponerse a pescar. Lanzar esas redes, las redes del Señor. Salir mar adentro. Lo que implica es remar mar adentro, la iglesia de Cristo que va mar adentro. Lanzar esas redes. Y cuando lancemos y dejemos esas redes viejas, debemos revestirnos con la gracia de Dios, con las redes nuevas del espíritu de la familia, confiando nosotros en ¿quién? En la palabra del Señor. Nuestras familias que se sienten acompañadas y evangelizadas deben redescubrir la belleza del matrimonio y la familia. Planteémonos nosotros, como pastoral familiar, en nuestra acción pastoral, nosotros como agentes, los destinatarios a quienes acompañamos con los diversos programas y procesos de pastoral, ¿estamos redescubriendo la belleza del matrimonio y la familia? ¿Estamos discerniendo y acompañando las situaciones concretas, los conflictos, las fragilidades que viven nuestras familias? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esto nos conlleva a saber de que nos urge una adecuada evangelización. La alegría cristiana debe garantizar un amor sano en el amor de una familia, en el matrimonio. Por eso tenemos un gran desafío. ¿Cómo vive el amor cada una de nuestras familias? ¿Cómo viven el amor cada uno de nuestros matrimonios? ¿Cómo viven el amor? ¿Realmente es desde una alegría de ser familia y de vivir en familia? Así que, queridos hermanos, tenemos un gran desafío como pastoral familiar. Saber que estamos llamados a ser discípulos misioneros del Señor. Esto implica un lenguaje nuevo, acciones pastorales renovadas, reconocer a la persona, a la familia, a la realidad, salir al encuentro, acompañarles, escucharles, iluminar su caminar a la luz de la palabra de Dios, de la experiencia del encuentro y sobre todo integrarles en la vida de la iglesia y que sean reintegradas una vez más en la sociedad. Así que, como termina la exhortación, no nos podemos desesperar, familias. Sigan adelante, sigan caminando. La iglesia cuenta con cada uno de ustedes como agentes de pastoral familiar. Gracias por la oportunidad. Que el Señor bendiga a cada una de sus familias y reciban mi bendición, que es la bendición del Señor, de la iglesia, que se derrama sobre ustedes como agentes de pastoral familiar y en sus familias y en esa acción evangelizadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esta bendición les permita a ustedes encontrarse con esta invitación de vivir una conversión pastoral y que esa conversión pastoral les lleve a una innovación pastoral para presentar y dar a conocer la belleza del matrimonio y la familia, pero sobre todo el Evangelio del Señor a las familias. Que Dios les bendiga.